Bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Bueno, buenas nuevamente, otro especial análisis del informativo del Tercer Canal de temas coyunturales, pero que tienen que ver con el desarrollo de la campaña política actual que va a elegir el nuevo presidente de Colombia en el periodo del 2022, desde el 7 de agosto del 2022 al 2026. Y donde por primera vez en la historia de Colombia aparece en el firmamento, en esa contienda, una campaña y un candidato desde los sectores de la izquierda democrática y desde el progresismo con una opción real de llegar a la presidencia de la República. Las encuestas hoy señalan, las diversas encuestas que no son hechas por el progresismo, ni por el petrismo, ni contratadas por la izquierda democrática o los sectores alternativos o campo progresista en Colombia, señalan que el próximo presidente de la República sería Gustavo Petro, como nunca antes en la historia de Colombia. Y ese decir, como nunca antes en la historia de Colombia, ha desatado toda una campaña de desprestigio, de criminalización sobre la campaña progresista del Pacto Histórico y de Gustavo Petro, por parte de los sectores que han ostentado el poder durante 200 años en Colombia, sectores económicos, la clase política tradicional, algún entorno mediático muy ligado al sector empresarial de la derecha tradicional en Colombia, en fin, que han ubicado como objetivo de la campaña política contra Gustavo Petro, no el argumento, no la idea, sino campañas de desprestigio, mentiras y fake news. El más reciente capítulo de esta historia tiene que ver con la audiencia que se iba a llevar a cabo en Madrid, España, de un controvertido personaje llamado Hugo Armando Aguilar, el Pollo Aguilar, un hombre de la inteligencia cercana, de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, que fue capturado hace más de un año en Madrid, España, y que en sus primeras declaraciones dijo ser testigo de cantidades de dinero que financiaban a diferentes gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina, como el gobierno de los Kirchner en Buenos Aires, también al movimiento Podemos de Pablo Iglesias en España, y por ahí dijo que a Gustavo Petro. Pues bien, a partir de ese momento, y este es el motivo del análisis, hay una nota periodística que se produce desde Madrid, España, la hace una periodista de nombre Maya Restrepo, para el canal de noticias y para el noticiero Caracol Noticias, que dirige Juan Roberto Vargas. Allí se produce un primer hecho donde estamos frente a una clara mentira y se produce inmediatamente la rectificación del medio. Valga la pena señalarlo, un hecho inusual en un medio. Yo soy periodista, mi trasegar es en el periodismo y en la política, pero más años dedicado al periodismo, a la crónica y de vez en cuando a hablar y analizar el periodismo en Colombia.
ahí hay un hecho inusual. Inmediatamente el medio sale y hace una rectificación. Esto se convierte en una bola de nieve contra Caracol Noticias en las redes sociales. Van y vienen los señalamientos, las acusaciones, muy poca reflexión, muy poca autocrítica del gremio. Espero equivocarme en lo que estoy diciendo en esta parte. Y eso lleva a que posteriormente el director de noticias de Caracol, Juan Roberto Vargas, salga ya no a rectificar, sino a pedir excusas. Son dos piezas de video que vamos a analizar porque de allí se desprenden varias lecciones que son las que quiero compartir en este momento con ustedes. Entonces, mi querido Julián, veamos primero la nota entera de la periodista y después empezamos el análisis. Adelante. Maya Restrepo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene los detalles desde Madrid. La audiencia española recibió la declaración del exdirector chavista de la contrainteligencia militar Hugo Armando El Pollo Carvajal por supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro. Su testimonio fue ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Cristina Lombana, el fiscal y el abogado del hoy candidato a la presidencia del Pacto Histórico. En esta controversial audiencia virtual, Carvajal se basó en el documento de 7 páginas que presentó el pasado mes de octubre aquí en este país, afirmando que había formado parte de una trama mediante la cual el chavismo financió activismo político y campañas electorales de varios líderes de izquierda latinoamericanos y en el que comprometió directamente a Gustavo Petro en la recepción de dineros provenientes del régimen venezolano. En Noticias Caracol rectificamos la información emitida hace algunos minutos en nuestra... Paremos ahí. Todavía no vamos a la primera rectificación que hace el medio, sino detengámonos en el informe de Maya Restrepo, de la Alianza Informativa Latinoamericana desde Madrid. Lo que dice Maya es total. Maya Restrepo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene los detalles desde Madrid. En efecto, hoy la audiencia española recibió la declaración del exdirector chavista de la contra... En efecto, la Audiencia Nacional Española recibió la declaratoria de Hugo Armando Aguilar. Falso. Nunca se llevó a cabo la audiencia. Primer punto. Sigamos. Inteligencia militar Hugo Armando El Pollo Carvajal por supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro. Su testimonio fue ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Cristina Lombana, el fiscal y el abogado del hoy candidato a la presidencia. Dice la periodista que el testimonio de Pollo Aguilar fue por la recepción de dineros del régimen chavista a Gustavo Petro. Ya nombra, es la primera vez que nombra a Gustavo Petro y lo nombra repitiendo el dicho del coronel Aguilar, hombre de la inteligencia y quien supuestamente ha hecho los señalamientos, y nombra a Gustavo Petro como el receptor de un dinero o de una financiación. Y dice que la audiencia se llevó de cara a la magistrada Cristina Lombana. Falso, porque en ningún momento se llevó a cabo esa audiencia. Continuemos. Del Pacto Histórico. En esta controversial audiencia virtual, Carvajal se basó en el documento de 7 páginas que presentó el pasado mes de octubre aquí en este país, afirmando que había formado parte de una trama mediante la cual el chavismo financió activismo político y campañas electorales de varios líderes de izquierda latinoamericanos y en el que comprometió directamente a Gustavo Petro en la recepción de dineros provenientes del régimen venezolano. Paremos aquí. Dice la periodista,
que Aguilar se basa en un documento de 7 páginas y repite, en el que comprometió directamente a Gustavo Petro, la segunda vez que lo nombra, en la recepción de dineros. Lo que sabemos hoy es que el coronel Aguilar, Hugo Armando Aguilar, nunca, en la aparición que haría después, sí en la audiencia, nunca se reafirmó en estos hechos. Continuemos. Dineros provenientes del régimen venezolano. En Noticias Caracol rectifica. Detengamos aquí, porque aquí viene la recepción, la rectificación, perdón, pero analicemos lo que dice la periodista. ¿Qué pasó? Yo tengo que decirlo, yo como periodista, que también he trabajado en grandes medios, que conozco la dinámica, yo quiero darle el beneficio de la duda de la buena fe a Caracol Noticias, a Juan Roberto Vargas y al equipo. Le quiero dar el beneficio de la buena fe. ¿En qué sentido? La mecánica periodística, cuando usted muchas veces va a salir al aire o sabe que tiene emisión de noticiero a las 12 y sabe que en ese mismo momento, para este caso, se podría estar llevando la audiencia, usted puede prever lo que puede suceder y usted hace lo que uno denomina en el periodismo televisivo un falso directo. Un falso directo previendo que va a suceder que el Pollo Aguilar, el coronel Hugo Aguilar, iba a decir lo que ya había dicho un año atrás, y es lo que hace la periodista. Yo creo que fue eso lo que pasó. Yo no creo que haya habido una conspiración, mala fe, mala leche. Creo que sí, y lo voy a decir más adelante, en las excusas que pide públicamente Juan Roberto Vargas como director de Caracol Noticias, creo que allí se comete un error grandísimo, pero lo diré más adelante. Hasta aquí esa es mi lectura, lo que no quiere decir que no se hayan cometido fallas graves en los filtros. La responsabilidad no es únicamente de la periodista, de la corresponsal, porque la corresponsal, hasta donde yo recuerdo los esquemas de estos grandes medios, la corresponsal tiene un filtro. La nota llega y aquí tiene un filtro, que debe ser de un jefe de noticias de la parte internacional o de la parte de corresponsales en el mundo. Y allí se ha debido tener la comunicación con ella, si se comprobó, se reafirmó, se llevó a cabo la audiencia, no, y poner el filtro, pero dieron por hecho, tanto la periodista en Madrid como el equipo en Bogotá, dieron por hecho que eso había sido así. Pero aquí hay unos antecedentes, ojo con esto, y aquí es donde yo creo que se cometen los errores, porque creo que no se le hace el contexto ni se ven las implicaciones de esta nota. Estamos en medio de una campaña política. El que va punteando en las encuestas se llama Gustavo Petro, por primera vez, de oposición a la clase política tradicional, de oposición a ciertos sectores de poder del país, sectores de poder como los dueños de Caracol Noticias, el grupo empresarial Santo Domingo. De oposición, pues de controversia, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que esa nota, esa expectativa de lo que pudiera pasar en Madrid, tenía que ponérsele todas las alertas, todos los filtros, todas las lupas,
por las implicaciones que ello tenía. Pero ¿qué pasaba en Colombia? En Colombia venía la máquina de presión diciendo por todas partes, una máquina de presión con influencers de derecha, el uribismo, diciendo viene la audiencia, Hugo el Pollo Aguilar va a atestiguar contra Gustavo Petro. A otros medios alcanzaron a decir, confirmado, como el diario El Colombiano, confirmado, no recuerdo en este momento si de pronto tenemos ese recorte por ahí, como si también fuera un hecho ya, la ratificación del dicho que había hecho el coronel Hugo Armando Aguilar un año atrás en el 2021 cuando fue capturado. Y nada de eso pasó. Y nada de eso. Confirmado. Pollo Carvajal declara desde España por supuesta financiación al chavismo a Petro. No es cierto. Pero un entorno de derechas, un entorno uribista de medios y de influenciadores ya se había encargado de decir que era un hecho cierto que Hugo Armando Aguilar iba a declarar en la audiencia contra Gustavo Petro, cosa que no fue cierta, fue falsa, pero el entorno, el ambiente que crearon fue ese, y cayeron en esa trampa. Pero mi llamado de atención es el siguiente, con el mayor respeto a los colegas. Yo sé que es detestable en el medio periodístico que un periodista le llame la atención a otro periodista, además en un medio, con todo respeto, que yo digo que es muy poco autocrítico de sus errores, de los errores que comete, de cómo se financian, en fin. Esta nota tenía que tener toda la supervisión del jefe de emisión, del jefe de redacción y del director. Lo que comprueba el hecho de que esto haya salido al aire así es que no pasó por esos filtros y que fueron empujados por el ambiente que se había generado, que había generado la derecha, fueron empujados a decir que eso iba a ser así. Ahora bien, eso en lo concerniente a la nota en Madrid. Pero viene el segundo capítulo, la rectificación del medio, que yo digo válida. Salir, creo que fue inmediatamente, cuando dice la rectificación, los abogados de Gustavo Petro llamaron. Hubiera sido más interesante que no hubieran tenido que ser los abogados de Gustavo Petro los que llamaran, sino que el jefe de redacción o el director de noticias se hubiera dado cuenta del error que se había cometido, producto del filtro, de comprobar, contrastar, confirmar los hechos, esencia ABC del periodismo, quienes hubieran sido por mutuo propio los que hubieran rectificado. Pero dicen, no, fue ante la llamada de los abogados, el abogado Julio César Ortiz desde Madrid, quien es el apoderado de Gustavo Petro, quien llama urgentemente a la redacción, y hay que reconocerlo, la redacción de Caracol Noticias reacciona inmediatamente, rectificando inmediatamente porque se dan cuenta de lo delicado y lo grave del tema. Insisto yo, una información supremamente delicada en el medio del contexto de una campaña presidencial muy complicada, en el medio del contexto de una campaña presidencial donde el poder tradicional de este país lo están perdiendo las clases políticas tradicionales. Y donde sabemos, los periodistas, sabemos la experiencia que tenemos en esto, que cualquier trampa, engaño en un mundo de fake news está a la orden del día y el periodismo tiene que estar atento para no caer en esas trampas. Pues cayeron. Veamos con atención la primera rectificación.
La información emitida hace algunos minutos en nuestra emisión del mediodía. Los abogados de Gustavo Petro en España nos acaban de confirmar que hoy no hubo diligencia de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Cristina Lombana, sobre la supuesta financiación del régimen venezolano en las pasadas elecciones al hoy candidato del Pacto Histórico. Por lo tanto, no es cierto que el exoficial se haya ratificado este jueves en sus señalamientos contra Gustavo Petro. La diligencia del exmilitar venezolano quedó programada para mañana a las 9 de la mañana en Madrid. ¿No es más? ¿No tiene otro? Bueno, entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio ustedes y nosotros. Vamos a repetir el video y vamos a detener. Maya Restrepo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene los detalles desde Madrid. De confirmar que hoy no hubo diligencia de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo. Dale, no importa que se vea esto al aire. Venezolano. En Noticias Caracol rectificamos la información emitida hace algunos minutos en nuestra emisión del mediodía. Los abogados de Gustavo Petro aquí llamó la atención. Déjalo un poquito más largo. En España nos acaban de confirmar que hoy no hubo diligencia de Hugo. Es lo que yo decía anteriormente. Los abogados de Gustavo Petro nos acaban de confirmar que no hubo audiencia con Hugo Armando Aguilar. Hombre, qué interesante hubiera sido, qué bueno hubiera sido que hubiera sido la alerta del jefe de redacción, del director de noticias, o de la misma redactora Maya Restrepo desde Madrid. Pero lo que uno ve es que se distensionaron todos, insisto yo, en una información supremamente delicada. Entonces, aquí viene una primera reflexión. ¿Cómo el periodismo colombiano cubre a la izquierda política democrática en Colombia? ¿Cómo la están cubriendo? ¿Con prejuicios? ¿Con lugares comunes? ¿Será que esto, yo me pregunto, será que esto mismo en una, supongamos el caso contrario, que el señor Don Berna está en la Audiencia Nacional y va a ratificarse de que el paramilitarismo apoyó la campaña presidencial de Federico Gutiérrez? ¿Se hubiera cometido el mismo error? ¿Se hubiera cometido el mismo error? ¿Cómo tradicionalmente se cubre a la izquierda democrática en Colombia? ¿Cómo tradicionalmente se cubre todo lo que tiene que ver con la vida, la política de un hombre como Gustavo Petro? Desde el prejuicio, desde el odio, desde el lugar común o con un profesionalismo a toda prueba. Son preguntas que dejo en el ambiente. Entonces, aquí he detenido el video, insisto, para reiterar que qué interesante hubiera sido que el llamado de atención hubiera provenido desde el interior de la sala de redacción de Caracol Noticias. Caen en cuenta del error por el llamado afortunado, pertinente y profesional que hacen los abogados de Gustavo Petro. Continuemos. El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Cristina Lombana, sobre la supuesta financiación del régimen venezolano en las pasadas elecciones al hoy candidato del Pacto Histórico. Por lo tanto, no es cierto que el exoficial se haya ratificado este jueves en sus señalamientos contra Gustavo Petro. La diligencia... Ok, aquí esta parte es interesante, se aplaude, porque tiene el carácter, la redacción, de decir, no es cierto que Hugo Armando Aguilar se haya ratificado en lo dicho contra, y vuelve y aparece el nombre de Gustavo Petro. Entre lo que dice la periodista Maya Restrepo en Madrid y la rectificación, al menos se ha nombrado 4 veces el nombre de Gustavo Petro, que es la persona directamente afectada
por una información falsa. Continuemos. La audiencia del exmilitar venezolano quedó programada para mañana a las 9 de la mañana en Madrid. Muy bien. La audiencia no se lleva a cabo. Como lo dicen las reporteras, colegas, la audiencia queda programada para el día siguiente. ¿Qué pasó el día siguiente? Pasan dos cosas con respecto a estos hechos. Uno, se levanta una bola de nieve en redes sociales contra Caracol Noticias, diciendo que aquí hubo mala leche, que estaba todo predeterminado, que había un complot. Yo sinceramente no creo en eso. No creo que haya habido mala leche, no creo que haya habido un complot por parte de Caracol. Pienso que sí se faltó totalmente al rigor periodístico. Dos, que se cubrió el caso de Gustavo Petro y de la campaña presidencial con demasiada ligereza. ¿Por qué? Porque cayeron en el lugar común de cómo se cubre la izquierda democrática en Colombia. No, eso es así. Si lo dice Aguilar y si dicen que son castrochavistas y si dicen que los financiaron, es así. No tomaron las precauciones, la alerta, no se dimensionó lo que eso significaba en medio de esta campaña política y por eso se levanta esta bola de nieve donde llevan a Caracol, como lo veremos más adelante, a que sea el propio director de noticias de Caracol Televisión, Juan Roberto Vargas, que salga a pedir excusas. Pero ya se ha armado y ha quedado indiscutiblemente mal herida la reputación y la credibilidad de Caracol Noticias. Si ustedes revisan las últimas encuestas de temas nacionales del Centro Nacional de Consultoría sobre la credibilidad de los medios de comunicación en Colombia, la credibilidad de los medios de comunicación en Colombia, de los grandes medios corporativos, viene bajando por cosas como esta, porque la gente empieza a darse cuenta de unos sesgos. No quiero decir que en este caso de Caracol, empieza a darse cuenta de unos sesgos, empieza a darse cuenta de una falta de equilibrio, de una agenda marcada a favor de cierta tendencia política, el uribismo o la derecha. Y esto claramente deja mal herida la reputación de Caracol ante la opinión pública. Y despierta toda una polémica en redes. Escuchaba yo a Julio Sánchez Cristo de la W Radio diciendo, implorando casi el otro día, que por favor no le escriban más correos insultándolos, llamándole la atención que la W no fue la que hizo ese informe, que fueron otros colegas. Es decir, se accionó una corriente de opinión muy grande que cada día más crece, muy molesta en el cómo se maneja y se arma la agenda informativa de los grandes medios. Bueno, ahora pasemos a las excusas que pide el director de noticias, Juan Roberto Vargas. Buenas noches. El día de ayer, 21 de abril, en la emisión del Noticiero del Mediodía, registramos una noticia sobre la supuesta declaración en España del exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal ante una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Según nos lo reportó una periodista que presta sus servicios a la Alianza Informativa Latinoamericana, de la que hace parte Noticias Caracol, aseguramos de buena fe, basados en su información, ya que ella se encontraba en el lugar de los hechos, que la diligencia se realizó. La noticia registrada nunca ocurrió. Desde Noticias Caracol ofrecemos excusas a todos nuestros televidentes y a las personas afectadas con esta información errónea. Este hecho
excepcional en nuestras coberturas diarias, nos lleva a redoblar esfuerzos en el control de la información que les compartimos antes de ser emitida para seguir garantizando la veracidad y transparencia que nos caracteriza. Como medio de comunicación, somos conscientes de nuestra responsabilidad de transmitir la información con absoluta veracidad, como lo hemos hecho durante estos más de 50 años. En mi nombre, como cabeza del equipo periodístico de Noticias Caracol, quiero de nuevo ofrecer excusas y ratificar nuestro compromiso de llevarles a ustedes la información oportuna, seria y veraz, como ese ha sido nuestra manera de actuar. Bueno, estoy tomando nota de lo que dice Juan Roberto. Rápidamente vamos a hacer el ejercicio de detenernos en lo que dice Juan Roberto, porque, digamos, yo resalto, subrayo, que el director de noticias de Caracol haya tenido la entereza de salir a pedir excusas y a dar por lo menos un mínimo de explicación de lo que pasó. Eso habla bien. Sin embargo, lo que no comparto es que son unas excusas totalmente despersonalizadas, impersonales, quizás sea el término. ¿A qué me refiero? Ni nombra, ni le da nombre a la periodista que cometió el error, ni nombra a la principal víctima afectada, ni al movimiento afectado. Aquí hubo una víctima de una mala información y eso tiene efectos, porque querámoslo o no, lo sabemos los periodistas y los medios, eso queda en la retina de la gente, se presta para la duda. Nunca nombra a Gustavo Petro, quien fue la víctima de una mala información, de una información falsa, que comprometía su reputación, que comprometía la verdad en torno a Gustavo Petro. Oigamos, volvámoslo a ver y vamos viendo. Buenas noches. El día de ayer, 21 de abril, en la emisión del Noticiero del Mediodía, registramos una noticia sobre la supuesta declaración en España del exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal ante una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Según nos lo reportó una periodista que presta su servicio. Según nos lo reportó una periodista que trabaja para nosotros en una alianza informativa. Bueno, la periodista tiene un nombre y la periodista tiene unos jefes y la periodista manda el informe y tiene unos filtros. Yo siento que ahí es una manera como de... Fue el error de la periodista, no nuestro. No, la periodista se llama Maya Restrepo. Y me parece que es una manera de quitarle rostros, de quitarle las caras a los protagonistas de estos hechos. La periodista se llama Maya Restrepo, pero también tenía unos jefes y debió pasar unos filtros. Esa información, insisto yo, cuando era una información demasiado sensible en el contexto político colombiano, por los efectos que eso puede tener de cara a la campaña presidencial y a la primera vuelta, que es en 4 semanas. Continuemos. A la Alianza Informativa Latinoamericana, de la que hace parte Noticias Caracol, aseguramos de buena fe, basados en su información, ya que ella se encontraba en el lugar de los hechos. Aseguramos de buena fe. Yo, Polman Morris, periodista, yo creo en eso. Yo creo que fue de buena fe. Y dice después que porque ella se encontraba en el sitio de los hechos. Ahí yo digo, descarga, a mi manera de ver, toda la responsabilidad en la periodista, en la redactora, pero siempre esos corresponsales, como los corresponsales regionales, como los corresponsales extranjeros, tienen un filtro, tienen una persona que recepciona las notas, que las revisa, que les pregunta de una y otra vez, hombre, eso es cierto, y llamó a tal, y preguntó y confirmó, en fin, continuemos. Que la diligencia se realizó. La noticia registrada nunca ocurrió. Desde Noticias Caracol
ofrecemos excusas a todos nuestros televidentes y a las personas afectadas con esta información errónea. Aquí, paremos aquí. Desde Caracol Noticias pedimos excusas a nuestros televidentes, a la opinión pública y a las personas afectadas con esta información. La persona afectada era Gustavo Petro. Las personas afectadas, quizás un colectivo llamado hoy Pacto Histórico o Frente Amplio, Alternativo y Popular. ¿Qué trabajo costaba darle nombre a la víctima? Si tú lo nombras, le das rostro. Aquí es donde yo, hombre, digo, ¿por qué no se nombra a la víctima real de este episodio? Porque era darle la razón una vez más a Gustavo Petro. ¿Sobre qué aspecto? Sobre el aspecto en que una y otra vez, algunas veces no coincido con él, otras sí, pero el punto es darle la razón en algo que él ha tratado de poner en la agenda de la democracia colombiana. El tema de los medios de comunicación. El tema de los medios de comunicación no para atacar la libertad de expresión, no, sino el tema de las agendas de los medios de comunicación. ¿Tienen agendas marcadas? ¿No hay agendas? A lo largo de la declaración de mi colega Juan Roberto Vargas, hace énfasis mucho en la veracidad y en la seriedad de Caracol Noticias. Creo que hace falta un argumento importante en el tema periodístico y el equilibrio. Una cosa es la veracidad, otra cosa la seriedad, pero otra el equilibrio informativo. Y aquí, el no nombrar a Gustavo Petro tiene unas connotaciones. Era no querer darle la razón una vez más, y ahí se comete el error. En un momento, en una historia reciente de Colombia, o en una historia reciente ahorita, donde a Gustavo Petro le han armado todo tipo de montajes, donde a Gustavo Petro, en medio de esta campaña presidencial, a alguien se le ocurre inventar la cláusula Petro para así constreñir el voto. Es decir, si gana Petro, yo no le hago este negocio. Si gana Petro, yo no le vendo. O si gana Petro, yo le vendo al doble. O si gana Petro, terrible, terrible. Formas de meter miedo, de presionar una votación. Entonces, Gustavo Petro ha sido una víctima de los servicios de inteligencia, de las campañas de desprestigio. Lo mínimo que uno podía pedir aquí era que se le nombrara con nombre propio. Continuamos. Este hecho, excepcional en nuestras coberturas diarias, nos lleva a redoblar esfuerzos en el control de la información que les compartimos antes de ser emitida para seguir garantizando la veracidad y transparencia que nos caracteriza. Como medio de comunicación, somos conscientes de nuestra responsabilidad de transmitir la información con absoluta veracidad, como lo hemos hecho durante estos más de 50 años. En mi nombre, como cabeza del equipo periodístico de Noticias Caracol, quiero de nuevo ofrecer excusas y ratificar nuestro compromiso de llevarles a ustedes la información oportuna, seria y veraz, como esa ha sido nuestra manera de actuar. Información seria, oportuna y veraz, como ha sido la forma de actuar de Caracol. Yo insisto, creo que también la palabra equilibrio informativo es muy importante el día de hoy en las agendas de los grandes medios de comunicación. Juan Roberto nombra la palabra clave. Vamos a exigirnos, vamos a ser más rigurosos en los controles. Y obvio que eso fue lo que pasó. No hubo control en la nota que mandó la periodista Maya Restrepo, pero yo aquí me detengo una vez más. Hombre, y si hubiera sido
al revés, que fuera don Berna el que estuviera declarando sobre la entrada del paramilitarismo en la campaña presidencial con Federico Gutiérrez hubiera pasado lo mismo. ¿Por qué tan relajados con esta información tan delicada? ¿Obraron aquí los prejuicios hacia el cubrimiento de la izquierda democrática? ¿Obraron aquí los prejuicios sobre la figura de Gustavo Petro? ¿Obraron aquí el odio contra Gustavo Petro? Yo espero que no haya sido eso, sino simplemente un descuido en el control, como dice Juan Roberto Vargas. Yo creo que fue un error de buena fe. Yo no veo aquí una campaña, no le veo la mala fe. No comparto el hecho de que a la víctima principal, que ha sido una víctima perseguida, caracterizada de una persecución infame, de unos montajes infames como Gustavo Petro, en las excusas, Juan Roberto, no se le haya dado nombre a esa víctima y no se le haya pedido excusas con nombre propio a Gustavo Petro. ¿Por qué? Yo creo que es por no darle la razón a Gustavo Petro, donde en este episodio nos demuestra que tiene razón cuando llama la atención sobre la forma en que la gran prensa de este país cubre a la izquierda democrática en Colombia. Yo lo he dicho más de una vez, lo reitero aquí, a veces yo como un hombre progresista de izquierda democrática, que me formé, pues que no he sido un militante de partidos de izquierda, sino soy un hombre de izquierda porque me eduqué y porque he tenido la posibilidad de vivir en Europa, en Estados Unidos, y mi conciencia me lleva a decir que Colombia, bajo un régimen de derechas, va para el abismo, y allí me convierto en un hombre de izquierdas. Pero la pregunta es, ¿cómo cubren a la izquierda democrática en Colombia? A veces, y hacia allá iba la idea, nos sentimos los progresistas y los petristas como que ante los grandes medios de comunicación no tenemos derecho a la buena fe, no tenemos derecho al buen nombre, no tenemos derecho a la duda, sino inmediatamente se nos condena por todo. Inmediatamente quien acusa a un petrista y a un progresista, inmediatamente se le da la razón. Porque nosotros no somos dignos de gozar de la buena fe de vida. Y ese es un prejuicio grande. Como también invisibilizar la agenda de una izquierda progresista en Colombia. Eso es violento también. Yo lo he padecido. Y ahí se vuelcan todos los prejuicios de una sociedad colombiana. Bueno, los dejo hasta aquí con mi análisis. Espero que esto aporte al análisis que debería ser y al debate cómo la gran prensa en Colombia cubre a la izquierda democrática en Colombia. Un abrazo grande, soy Holman Morris. Nos vemos más adelante con otro informe especial del Tercer Canal. Gracias.